tardes a todos, a todas. Yo soy secretaria general de Viedma, del sindicato docente, el único sindicato docente con personería gremial en nuestra provincia. Y cuando nos convocaron a participar de esta audiencia y nos transmitían la consigna de cómo nos veían los medios, ¿sí?, pensamos algunas de las cosas que se dijeron acá. La primera cuestión es si nos ven y cuándo nos ven. Y ahí una de las primeras cuestiones que pensamos, esta cuestión que se venía diciendo recién, de la necesidad de federalizar la comunicación en nuestro país. Quienes participamos activamente de sindicatos, organizaciones sociales en distintos puntos del país, en el llamado interior del país, nos cuesta mucho la visualización en los medios nacionales, que de nacionales tienen poco, sino que son medios que responden a la ciudad de Buenos Aires. Entonces la dificultad de ingresar a la agenda pública nacional es una traba con la que nos enfrentamos cada vez que llevamos adelante un conflicto que creemos tiene que poder traspasar las fronteras de la provincia. Y además nos preguntábamos, digo, con esto de cómo nos ven los medios, bueno, primero era a quién. Y ahí pensamos a las escuelas, a los docentes y al sindicalismo. Y en los tres lugares nos encontramos con algunas contradicciones o algunas problemáticas que nos parecían importantes plantear. En primer lugar, ¿cómo se ven las escuelas en los medios? Y las escuelas en los medios, digo, no se ven con la complejidad, con lo maravilloso y de la cantidad de cuestiones que pasan en las escuelas y que suceden con nuestros niños, nuestras niñas y los jóvenes que transitan las escuelas, sino que en general cuando aparecen las escuelas en los medios aparecen vinculados a la violencia escolar. Es la manera más común en la que aparece y se visualiza la escuela. Y además ahí se aparece con una estigmatización muy fuerte y con una mirada muy segmentada de la realidad que pasa en las escuelas. Primero con esta cuestión de la violencia escolar que deberíamos preguntarnos, ¿sí?, si es tan escolar, ¿sí?, y por qué se debe y por qué se produce en las escuelas o por qué hace eclosión en las escuelas, cuando en realidad la mayoría de las situaciones no tienen que ver con situaciones escolares, sino con situaciones extraescolares de conflictividad social que explotan en la escuela, ¿sí?, por ser el lugar donde nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes transcurren más tiempo o un tiempo importante de sus vidas. Entonces, esta mirada segmentada de la escuela, lo que ahí aparece como una cuestión más vinculada con lo negativo, que con muchas otras cuestiones positivas que sí pasan en la escuela, nos preocupa. Lo mismo nos pasa con la mirada sobre el docente. Y ahí los medios hacen una mirada bastante dicotómica de nosotros, ¿sí?, pensando o fortaleciendo un estereotipo vinculado a la vocación docente, el servicio docente, ese docente que tiene que ser la imagen ética social, ¿sí?, pero esta imagen no tiene que ver con, o se refuerza esta imagen no para legitimar nuestro rol social, sino para enfrentarnos a las situaciones que después aparecen como noticia o como hechos donde somos protagonistas los docentes. Es decir, se utiliza una imagen fuertemente estigmatizada desde supuestamente valores positivos para mostrar lo lejano que estamos, quienes estamos en la escuela todos los días, de ese imaginario. Entonces aparecemos vinculados a situaciones de el ausentismo docente, que parece que somos los únicos trabajadores y las únicas trabajadoras que faltamos y que cuando faltamos eso produce grandes consecuencias sociales, sin problematizar esta cuestión de por qué se producen las faltas que se producen y además, por supuesto, cuando se plantean estadísticas que normalmente son bastante falaces porque se plantea que nuestro sector fuera un sector de alto ausentismo cuando las estadísticas serias hechas en la materia no muestran eso, por el contrario, ¿sí? Ni hablar de lo que significa el docente vinculado al docente que además es mujer, pero esta cuestión no se problematiza, menos aún cuando se trabaja la problemática del ausentismo,
¿sí? Además como problemática y no como derechos alcanzados por los docentes, que muchas veces además debemos faltar a nuestro trabajo por cumplir nuestro rol de madre, de mujer y de las cuestiones propias de nuestro género, que hacen que muchas veces tengamos que faltar a nuestro trabajo, pero esto no aparece. Y además, esta problemática aparece en momentos determinados. ¿En qué momentos? Cuando aparece el reclamo docente. El reclamo docente, ¿sí?, es planteado como una cuestión que daña a la sociedad, ¿sí?, sin una problematización de por qué se lleva adelante ese reclamo y vinculada a esta cuestión de nuestra falta. Nosotros, los docentes que reclaman, en realidad están tan alejados de su deber, deberían ser los abnegados del sistema, deberían ser los que dejan todo por los niños y cómo se les ocurre hacer paro. Y además hacen paro, ¿sí?, cuando además faltan cuando quieren. Digamos, esta imagen de los medios que aparece como muy fuerte y muy estereotipada, especialmente de los canales de Buenos Aires, sí, pero que también aparece en los canales locales, aunque hay la posibilidad de poder replicar y poder discutir esta mirada, es por ahí más sencilla. ¿Sí? Y por último, ¿sí?, en función de que se me cumple el tiempo, tiene que ver con el lugar del sindicalismo. Y ahí también, hoy decía Barrio Nuevo, ¿sí?, que luchaba con su apellido. Nosotros luchamos todo el tiempo con la imagen que se tienen los medios de los sindicatos y de los sindicalistas, que también es una imagen sumamente estereotipada, sumamente vinculada a la corrupción, ¿sí?, al aprovechamiento, y que no se nos permiten muchas oportunidades hacer otras miradas de este lugar social, ¿sí?, que hemos decidido, que hemos ido ocupando algunos de nosotros, ¿sí? Por supuesto, esta estigmatización es mucho más difícil de romper desde el lugar de mujer, ¿sí?, que también nos atraviesa en nuestros distintos aspectos de la vida y también del sindicalismo. En este sentido, nos parece importante entonces marcar, digo, para cerrar, estos tres lugares, ¿no? ¿Cómo ven los medios? Las escuelas, ¿sí?, y las escuelas vinculadas generalmente a esta cuestión de la violencia, y nos preocupa que no aparezcan otras miradas, los docentes como faltante al imaginario social de lo que debe ser un docente y vinculado con las faltas del docente, y por último, el lugar de sindicalismo. Y la última cosa que quiero decir, ¿sí?, que me olvidaba y me parece significativo, porque si bien se ha planteado la problemática de género y la cuestión de la violencia, y nos parece que este tema tiene que ser tratado de manera particular, también nos preocupa cuando irrumpe, porque así aparece y aparece durante muchos días, la problemática de situaciones de abuso, ¿sí?, de situaciones de abuso en las escuelas, ¿sí?, que además en muchos de los casos en realidad responden a situaciones intrafamiliares, pero que esto no es desarmado luego por los medios. Entonces aparece el docente culpable, el docente abusador, ¿sí?, y es sumamente trabajado de los medios de comunicación. Ahí, por supuesto, estamos muy lejos de este estereotipo armado en los medios, se hace una condena muy fuerte al rol docente, ¿sí?, y después cuando esa situación se comprueba que devino de una situación intrafamiliar, ya ahí no aparecemos en los medios. Entonces la imagen del docente, ¿sí?, del docente particular y de los docentes queda fuertemente complicada, deslegitimada, y desde ahí se nos hace muy difícil reconstruir. Nada más, muchísimas gracias a la Defensoría del Público. Sí creemos una base esencial para la construcción de una sociedad mejor, el avance que significó la Ley de Comunicación Audiovisual. Todavía nos falta, pero nos parece importante poder avanzar y seguir avanzando.